Bueno, y continuamos ahora. Nos vamos con Diego San Miguel, que es actual consejero en funciones en el Consejo de Residentes Españoles de aquí de Buenos Aires. Es asiduo de nuestro programa, prácticamente un tertuliano más. Y aparte también es candidato en la candidatura Ciudadanía Primero. Me parece que es así, si no me corriges. Y él se presenta en la provincia de Buenos Aires, pero concretamente él está va a estar en la zona de Lincoln, él es de General Villegas. Pero bueno, que buenas tardes, Diego, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Francisco? Bueno, como siempre, un placer conversar con ustedes y estar una vez más, una nueva vez, con toda la audiencia de este necesario y fundamental programa para la colectividad española y para la diáspora internacional en general por estas latitudes. Respecto a la presentación, una aclaración, la lista en la cual uno va se llama Derechos sin Fronteras, la lista Ah, 3. madre mía, no sabía, perdón. Por eso he No, dicho, no, está bien. dímelo tú, porque tengo un quilombo. No Lo otro, bueno, perdón, sí, perdón. sí, ¿Cómo es? A ver, vamos a repetirlo para que la gente lo sepa bien. sería lista 3, derechos sin fronteras. Eso, lista 3, derechos sin frontera. Pues nada, ¿qué te iba a decir? ¿Qué propuestas tenéis? Bueno, primero, como es nobleza obliga a todas las personas que nos escuchan, sea en directo, después diferido, bueno, obviamente que se acerquen a participar a las elecciones del CRE, estén en la demarcación de Buenos Aires, que es la que uno le corresponde, o en este caso en el resto de las demarcaciones de la República Argentina. Córdoba ya se está votando hoy, y ni hablar a nivel mundo también. Es un pedido que hemos hecho siempre en este programa, no solamente en mi persona, sino cuando hemos tenido a los responsables del Consejo General de la Ciudadanía y demás consejeros de diferentes CRE del mundo. Es necesario participar, ejercer ese derecho cívico de elegir representantes y, bueno, en el caso mío, la doble función, elegir y ser elegido. Respecto a lo que proponemos nosotros en marcos generales, respecto a Derechos sin Fronteras, tiene que ver con seguir ampliando lo que tiene que ver con la base democrática del el CRE. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea un CRE lo más plural y abierto posible hacia toda la comunidad española dentro de la demarcación de la provincia de Buenos Aires, y en ese apertura democrática que haya un diálogo constante. No nos olvidemos que el CRE es el eco de resonancia de la colectividad española respecto a lo que le llega a las autoridades consulares como consejo asesor y consultivo. Cuando más abiertos seamos, la apertura no como una palabra vacía, sino la apertura como un modelo de gestión para la propia candidatura. Apertura en dos sentidos. Primero, en llegar a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Uno es parte de eso. A ver, soy el único consejero que está más al extremo o más alejado de lo que es Capital Federal y donde funciona el Consulado General de España de Buenos Aires. Así que uno es prueba de eso, de que con trabajo sostenido, con vínculo con la ciudadanía, se puede tener por decir de alguna manera, un principio federal de funcionamiento durante 2 años, que es lo que yo he estado, medio periodo dentro del CRE. Uno ha podido llevar todas las inquietudes que tiene el interior bonaerense. Eso en una parte, lo que tiene que ver con la cuestión democrática, de que llegue a todos lados, y del otro lado, que todas esas voces sean escuchadas, esa amplia colectividad española que hay, alguna representada en diferentes instituciones, que esas diferentes instituciones muchas veces están amparadas por las propias comunidades autonómicas, por las diferentes juntas. También ser una usina de escucha a esos espacios. Y por último, obviamente, si la ciudadanía no está asociada, pero sí tiene problemáticas, inquietudes, también que el CRE funcione de la mayor manera democrática posible dentro de la normativa, obviamente, sin irnos de ella. Y también, obviamente, como bien lo dice nuestro nombre, Derechos sin Frontera, es seguir apostando a que los derechos de los españoles en el exterior
tengan la misma categoría, la misma jerarquía y puedan ser ejercidos de la misma manera que una persona que vive dentro de la península. A ver, primero, que no haya ciudadanos de segunda en el exterior, y segundo, sobre lo que ya hay, sobre la base que hay, como, bueno, como personas que nos definimos, progresistas, de centro izquierda, de izquierda, como nos guste llamarnos, pero me parece que lo que nos aglutina un poco a todos dentro de ese espectro político y ideológico, tiene que ver con que la ciudadanía siempre vaya generando más derechos. El sentido del progresismo un poco es eso, digamos, sobre lo que ya hay una base firme, seguir avanzando. Cuestión que es mucho más que necesaria en nuestro país porque obviamente todo lo que tiene que ver con la realidad pública que vive un español, sea por opción o el caso tuyo, Francisco, un venido directo de España, la retracción de derechos que tenemos en países como el nuestro hace mucho más necesario que por lo menos la cobertura de derechos del ciudadano español avance, ya que no la podemos lograr dentro del territorio nacional con un gobierno que no escucha para nada, bueno, por lo menos dentro del seno del CRE tenemos un espacio de participación y sí somos escuchados. No quiere decir que todo lo que se propone tiene una realización directa o en este caso logra, por decir de alguna manera, su cometido efectivo, pero bueno, ser esa la caja de resonancia de una ampliación de derechos. Y por tercero, algo que realmente es muy necesario para toda la colectividad después de el aluvión de nuevas ciudadanías de ley de memoria democrática, es ser, por decir de alguna manera, seguidores y en este caso un poco como garantes de todos esos procesos administrativos que lleva adelante el consulado que de una u otra manera, con la ley de memoria democrática, algunos se han resentido en su temporalidad y otros por ahí se han resentido, en este caso, en su aplicación directa por la cantidad de gente que se acerca a los consulados. Entonces, bueno, por ahí en esos tres pilares nos posamos, democracia, ampliación de derechos y seguir sosteniendo el acompañamiento a toda la ciudadanía en lo que tiene que ver con toda el amplia gama de trámites consulares que se puede hacer. Y después en cada una de las listas que tiene que ver, en este caso, con las personas que la integramos, digamos. Eso pasa en cualquier espacio político legislativo, no ejecutivo, porque el ejecutivo es uno solo, pero pensemos en este caso como un microespacio legislativo de una de las personas que integramos la lista, representamos en este caso colectividad, en el caso particular mío, el interior profundo bonaerense, nuestra candidata que encabeza la lista, Betty, es una persona que ha batallado muchísimo dentro del espacio republicano gallego, lo cual no es menor, tenemos gente que está muy vinculada a lo que tiene que ver con la legislación española, doctores en este caso que llevan adelante al dedillo todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia española, gente del ámbito del arte. Combinamos esas dos cuestiones de la experiencia y la apuesta por la juventud, pero siempre con, bueno, con mucho trabajo, con diagnóstico sobre las cuestiones. Por eso, bueno, nuestras propuestas, como ya tenemos algo de trabajo en el CRE, son acotadas a lo que el CRE puede hacer. Eso no quiere decir que no sean ambiciosas, lo son, porque son cosas que todavía quedan mucho por hacer, pero plantear cuestiones que, bueno, que dentro de la normativa nos la puedan hacer. A ver, yo quisiera que se termine la guerra en el mundo, pero no puedo pretender eso de un espacio, de un consejo deliberante de un pueblo. Digo que muchas veces en época de campaña pasa eso, es decir, escuchamos muchas propuestas que muchas veces están buenas porque, bueno, vamos a cobrar todos en dólares, diría nuestro presidente argentino, Y pero verdad. los que teníamos dos dedos de frente sabíamos que no íbamos a cobrar en dólares nunca. Y bueno, y un poco con el CRE pasa lo mismo. Uno
puede proponer muchas cosas. A nosotros nos ha pasado en el trabajo de estos 2 años, que muchas cuestiones cuando nos vamos a la normativa o nos vamos al área consular, decir, bueno, a ver, esto o se tiene que trabajar por embajada o esto se puede sugerir para tal área o consejería, pero no es de nuestra incumbencia, porque somos el consejo asesor del cónsul. Entonces, digamos, ¿se puede hacer mucho? Sí. ¿Se puede hacer más? Sí, pero tampoco venderle espejos de colores a la ciudadanía, porque bueno, ya tenemos demasiados espejos de colores en el mundo. Me has dejado casi sin preguntas, pero te quiero hacer mucho. Tú vives en el Buenos Aires profundo, en General Villegas, el viceconsulado más Exactamente, cercano que tienes tú, en Lincoln. Eh, exactamente. Tú para hacer cualquier tipo de gestión y tienes que venir de General Villegas, te tienes que chupar, pues si no veo mal, casi 5 horas de viaje. ¿Qué propuestas tenéis para los viceconsulados que puedan ser que puedan ser llamativas para que la gente de tu entorno de General Villegas, de Lincoln y de esa zona del Buenos Aires profundo se dé cuenta de lo importante que es participar en los CRE y de lo importante que es esos procesos de transformación en la manera de atención al público? Bueno, nosotros durante el proceso en el que yo he estado durante 2 años, siempre, por la particularidad de la que uno vive, y lo hemos dicho en este programa, siempre hemos pedido, en este caso, que se descentralicen las funciones administrativas del consulado de las que se puede hacer. Hay ciertas funciones que sí o sí necesitan la firma de una autoridad consular. Recordamos esto que los vicecónsulos honoríficos o las agencias consulares son personas ad honorem que algunos procesos pueden llevar, pero muy, muy acotados porque obviamente dentro de una agencia consular no hay policía española, no hay certificación de firma, no hay un sistema informático que cierta protección de datos se pueda garantizar, son más un espacio de centralización informativa y de recepción o de vuelta de alguno de los trámites. Bueno, en ese sentido nosotros, que lo ha hecho también el Consejo General de la Ciudadanía, hemos pedido siempre desde nuestro seno del CRE que se le amplíen las funciones, como es el caso que hemos tenido el éxito con La Plata y Mar del Plata. Nosotros, para propuesta de esta elección del 10 de mayo, llevamos que eso se haga a otro tipo de agencias consulares o viceconsulados honoríficos, teniendo en cuenta un criterio que siempre lo menciona el cónsul general, José María Ridao, que es lo que tiene que ver con la demanda y la densidad de población. A ver, no pretendemos que de entrada todas las agencias consulares tengan una segunda categoría o vayan funcionarios regularmente. Sí lo pueden ir de manera itinerante, eso sería muy bueno porque en algún momento ha funcionado, pero pretendemos que con los datos que tiene el consulado se haga un diagnóstico, como sí se hizo en este tiempo en La Plata y en Mar del Plata. Es decir, a ver, pongamos un ejemplo, el consulado de Trenquelauquen atiende tanta gente, el consulado de Lincoln, el de Bolívar, el de Necochea, casualmente que no tiene ahora un responsable. Ver cuántas personas hay esa demarcación, cuántas de esas personas llevan un trámite a Buenos Aires, lo que se podrían hacer en su lugar. En base a ese diagnóstico, ir pidiendo la ampliación de funciones, que muchas de esas se pueden hacer con un funcionario itinerante. Y sobre todo, que haya un diálogo mucho más aceitado. A ver, este nuevo cónsul está intentando tenerlo, sé que, y todos lo sabemos por la información que siempre es pública, que emiten en el boletín oficial, que hay muchísimas cosas que se están tratando de cambiar, pero me parece que el diálogo institucional, más allá de un mail oficial, que es necesario, hacen falta muchas cosas más, y en este caso, reuniones periódicas con los vicecónsules honorarios. Hay lugares que funcionan muy bien, no porque yo esté en la demarcación en la que estoy, pero en el caso de Lincoln funciona muy bien, ha funcionado muy bien con la ley de memoria democrática, es más, la propia entidad española, que en este caso es la Sociedad de Socorros Mutuos, tiene una secretaria, la cual es remunerada por la propia asociación para que esté siempre abierto, pero hay otros que no. Y a ver, no, que no suene mal esto, no tienen la obligación de hacerlo y a lo mejor no porque son espacios honorarios, pero si no tiene esa obligación de hacerlo, bueno,
ahí sí tiene que el propio cónsul, con sus cónsules adjuntos, con sus cónsules adjuntos de planta, ver en ese consulado qué se puede hacer, porque tampoco puede estar cerrado. A ver, si no hay una asociación atrás que lo sostiene, recordemos que para las asociaciones también hay fondos. Bueno, algo de fondo puede ir de ese lado también. A ver, todas las asociaciones están reconocidas por el Estado español, que son trámites que desde el asociativismo muchos espacios lo tienen muy aceitado, puede generar en este caso una ayuda económica desde la Consejería de Trabajo, Migración y Seguridad Social. Bueno, ahí está una forma de que las agencias consulares y los viceconsulados honoríficos puedan tener ese salvaguardo económico que no estaría resuelto de otra manera. A ver, a un cónsul honorario no se le puede pagar, está bien, legalmente no se le puede pagar, pero se puede generar una ayuda para esa institución que por lo menos la mantenga cierta periodicidad abierta, aunque sea como que sea una usina informativa, perdón. Y después lo de la itinerancia, de que los funcionarios den vuelta regularmente y se pongan un plan anual, eso tiene que estar. Que eso también nosotros queremos dar muestra en el próximo CRE, estemos quien estemos, ojalá que uno pueda estar nuevamente presente, y si no, siempre se propuso y no se pudo por una cuestión no tanto de fondo, sino por ahí de logística. Nosotros, si te acordás, Francisco, en algún momento lo hicimos, que vinimos acá cuando iniciamos con esta lista, el Frente Progresista de Trece Rosas, vinimos para esta zona, bueno, que los miembros del CRE, que en este caso lo interesante es que puedan ser todos, no los de un bloque u otro, generemos reuniones itinerantes dentro de lo que es el territorio bonaerense. Nosotros en el fin de este mandato logramos, a propuesta obviamente del Frente Nuestro, de las Trece Rosas, que empecemos a funcionar de manera itinerante, aunque sea dentro de la órbita de capital, dentro de otros centros, porque nosotros Claro. solamente funcionamos dentro del centro Galicia. ¿Por qué no podemos funcionar dentro del centro asturiano? ¿Por qué no podemos funcionar dentro de algún espacio de la colectividad manchega? ¿Por qué no podemos funcionar dentro de algún espacio de la Federación Castellana y Leonesa? Bueno, que eso que se da al seno del CRE dentro del asociativismo también se pueda dar territorialmente en el amplio y vasto y diverso Mm. territorio de la provincia de Buenos Aires. A ver, si nos ponemos a pensar, es mucho más fácil hacerlo en Buenos Aires que hacerlo en Bahía Blanca, que hacerlo en Córdoba o que hacerlo en Mendoza. Está bien, en Buenos Aires somos muchísimos más, pero la distancia es menor. La única distancia lejana que tenemos es Lincoln, que viene a ser este humilde servidor, viaja todos Sí, los meses y no tiene ningún problema en hacerlo. A ver, sí, si sí, yo puedo ir, ¿por qué el resto no puede venir? claro. Tú te quieres referir que las reuniones que no se hagan solamente en un sitio, sino que además hay un hecho en Exactamente. concreto, hoy, un hecho en concreto, hoy se han celebrado las elecciones en Córdoba, en la circunscripción consular de Córdoba, bueno, ya han terminado y la plataforma por más derechos se sacó eh, cuatro representantes y el este oficialista ha sacado siete representantes. De los siete representantes hay dos personas también que integran la lista de la lista oficialista que ha ganado, que son de Tucumán, una o dos personas. Eso quiere decir que, tú das de cuenta, hasta aquí siempre se reunían en Córdoba, pero fíjate que ahora inclusive la fuerza que tiene Tucumán de decir, bueno, ¿por qué siempre tienen que reunirse en Córdoba y por qué no se puede hacer todo más federal para que se puedan reunir en provincias? O sea, lo importante que es tener representantes del interior profundo, como es tu caso, ¿no? Para intentar de concienciar de que hay mucha gente que vivimos lejos y nos chupamos 5 horas para venir aquí. Y ¿Sabes? aparte, nosotros cuando lo hemos planteado en las reuniones periódicas que tenemos tanto con el cónsul anterior como el que está actual, termina siendo un beneficio porque Claro. descomprime la centralidad que hay en Guido y Callao. A ver, toda persona que me está escuchando y ha ido alguna vez a hacer algún trámite con cita previa, sabe que hay una compresión o una congestión muy grande porque se atomiza en un mismo lugar, más ahora que vamos a hacer o van a ser muchos más los españoles que van a estar dentro de la marcación de Buenos Aires, cosa que hemos Y dicho comúnmente en este programa, claro. 1.100.000 y pico personas. A ver, si nosotros Así logramos una coincide, o sea, que tela. descentralización y un aceitado trámite virtual para muchas cosas, puede mejorar mucho la atención en tiempo y en calidad. Ujú. Y sobre todo también, a ver, genera una cuestión identitaria sobre el lugar. A ver, ese asociativismo que está perdido por el interior de la provincia de Buenos Aires o por todo el territorio argentino
que vaya una autoridad consular lo galvaniza de una manera diferente, le da un marco, cosa que también siempre hemos dicho en este micro. Es interesante todo lo que hace el asociativismo y es necesario, pero le falta esa pata institucional de las políticas exteriores del gobierno español, no las canalizan. Hay sectores que sí, sí hay federaciones, hay juntas que sí, pero terminan canalizando lo que es propio de su comunidad autonómica. Entonces, el ciudadano español que se acerca a lo mejor diaria o semanalmente al centro manchego de Rosario o al centro castellano leonés de Tucumán o se acerca a la Sociedad Española de Rovers, acá en la provincia de Buenos Aires, no se entera de muchas cosas porque no está este diálogo institucional con las autoridades consulares. Y eso sería tan beneficioso para la persona que vive alejada, sea por falta de información o por distancia territorial, como al propio consulado, porque un montón de cuestiones se allanarían muchas problemáticas. Duplicación de trámites, lentitud en muchos procesos, todo eso, todo ese gran asociativismo que tenemos en la Argentina, que no lo tiene ningún otro país. A ver, en Latinoamérica hay mucho asociativismo, sobre todo lo que tiene que ver con países de habla hispana, pero nadie lo tiene como Argentina. Entonces, todo eso, si nosotros lo ponemos a jugar en las políticas exteriores del Estado español, la cosa puede mejorar y muy mucho. Y creo que es el desafío y es necesario, porque ahora, con el número que vamos a hacer de españoles en la demarcación de Argentina en general y de Buenos Aires en particular, va a ser necesario recurrir a todo ese asociativismo, a esa institucionalidad que tiene una fuerte impronta en todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo recreativo, pero la parte institucional, en este caso, es la pata que falta fortalecer. Yo otra pregunta te quería hacer. Hasta aquí, Buenos Aires no ha tenido representación en el Consejo General de Ciudadanía por un juego de malabares que hicieron desde Córdoba, que tenían dos, y Buenos Aires se quedó sin ninguno. Mi pregunta es, ahora mismo si Argentina, o sea, Argentina con cerca de 1.700.000 y solamente Buenos Aires con cerca de 1.200.000, o sea, hay que recordar, Buenos Aires tendría la circunscripción de Buenos Aires 1.200.000 españoles y el resto tendría 500.000, el resto del territorio en Argentina. ¿Crees que es de razón que Buenos Aires, la circunscripción de Buenos Aires, tenga representación proporcionalmente de dos consejeros en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior? Eh, mm, Partamos de lo primero, primero tendría que tener representación y Te he después dicho en lo del... general, no te he dicho de ti, te he Sí, dicho en sí, general. no, Y no, si no, crees que no, no, sí, considerar. a ver, yo creo que, a ver, en este caso, nosotros en el diálogo que hemos tenido en reuniones virtuales y tuvimos la presencia, en este caso, de Violeta Alonso, creo que fue a fines del año pasado, siempre hemos tenido, a ver, una buena acogida en la demanda que nosotros hemos llevado al Consejo General. Pero a ver, no es lo mismo, pensémoslo en una representación legislativa, no es lo mismo tener una representación de tu lugar y lo que podés gravitar que no tenerla. A ver, nosotros siempre hemos sido escuchados por el Consejo General, particularmente el CRE de Buenos Aires. Pero a ver, no es la misma fuerza que podemos tener que Córdoba. Entonces sí, nuestras propuestas llegan, cursan todo lo que tiene que ver con los procesos legales, pero ahí no más. Entonces, a ver, este año, bueno, el mandato nuevo que tiene, que se va a afrontar después del 10 de mayo, necesita una representación. Si son dos, me parece bastante equitativo respecto al número que hay. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, también el propio representante del Consejo General no tiene que ser unitario. Porque, a ver, en cada lugar se cuecen habas. A ver, nosotros hemos tenido buen diálogo con los representantes de otras provincias, pero cada quien tira para su lado. Sí, por Y hay supuesto. gente que dice, es entendible. No, no es entendible, no es entendible, porque por más que represente un lugar, es representante de una comisión, y esa comisión tiene otro parámetro. A ver, pongamos cualquier ejemplo, Córdoba, Tucumán, Mendoza, no importa de quién vaya. Si yo estoy en la Comisión de Derechos Civiles,
represento en este caso la cobertura de los derechos civiles. Si estoy en la Comisión de Educación, represento eso. No represento Claro. a Tucumán, a Córdoba, por más que salí de ahí, y no voy a perder esa impronta y esa identidad y todo lo que sea. Pero es como que una persona ocurre un cargo público y se remita solamente a sus votantes. No, cuando son un cargo público te remitís a toda la ciudadanía. Nosotros eso, cuando en algún momento teníamos un grupo intercre afín a Podemos, era muy claro, a ver, todos los representantes, es más, nosotros hasta terminábamos canalizando cosas por representantes de otros países. ¿Por Claro, qué? porque no Porque había. no importaba de dónde era. Si vos total, vos estás hablando con el responsable de derechos civiles, ¿qué importa si es de Estados Unidos, que era con la persona que nosotros teníamos más diálogo? Lo que hay que canalizar es esa problemática. ¿Se Muy bien. entiende? Sí. Perfectamente. Bueno, te presentas por la lista Españoles sin Fronteras, ¿no? Derechos sin fronteras, derechos sin Derechos, fronteras. derechos, madre mía, no doy ni una. Españoles es otra, españoles Madre es mía. otra. De un lado está Españoles Derechos, Unidos y del otro lado lista, está ¿qué lista es? ¿Qué lista la es? lista 3, la lista Lista 3, 3, Derechos sin Fronteras. O sea, este derechos sin domingo, fronteras. y se vota el Sí. domingo, ¿de qué horario a qué horario? Se vota en este caso, de 10 de la mañana, de 10 horas, a 17 horas. De las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Bueno, pues nada, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, metes en la página del consulado, ve los sitios donde se vota y a votar. Y aquí en Por la la misma lista, por la lista derechos. 3, Derechos sin Fronteras, que en este caso quien habla y quien representa la lista, nosotros no diluimos nuestra impronta ideológica y política. A ver, las listas son apartidarias, pero no son políticas. Nosotros somos progresistas y somos de izquierda. Entonces, el que quiera votar por una opción que garantice esos derechos, vote no a nosotros, porque quien habla y la mayoría de los integrantes de la lista, diría todos, representamos ese marco político e ideológico. No le esquivamos a eso en tiempos de tanta cosa líquida, por decir de alguna manera, tanto diluir en este caso genera imprevisibilidad. Nosotros somos previsibles. Muy Nosotros bien. vamos a tener previsibilidad porque tenemos una tradición política atrás, la Pues, tradición política de la Diego, socialdemocracia. toda la suerte del Gracias. mundo. La semana que viene estaremos hablando y ya hablaremos de resultados y ya hablaremos de muchas cosas. Muchísima suerte para el domingo. Un abrazo grande. Abrazo, Francisco, abrazo. Bueno, y desde aquí nada, hasta la semana que viene. Nos quedamos ya con los resultados de la elección al de Rosario. La lista por más derechos ha sacado 4 consejeros, importantísimo, y la lista oficialista ha sacado 7, pero esos 4 consejeros es oro, oro, oro.